El arte precolombino es la denominación que recibe el conjunto de obras artísticas e intelectuales, tales como escultura, arquitectura, arte rupestre, cerámica, textil, metalista y pintura, realizadas por los nativos del continente americano durante el período previo a la invasión europea en la zona de Mesoamérica, cuna de la cultura maya y azteca, y en la de los Andes centrales, es decir, Perú y ciertas zonas de Bolivia. En ambas regiones existen ya civilizaciones importantes hacia el año 1250 a.C., culturas que se suceden y perduran hasta la llegada de los conquistadores españoles a finales del siglo XV, principios del siglo XVI. Cronológicamente se ordenan en tres períodos: el formativo o preclásico, que va desde el año 2500 a.C. hasta el año 150 después de Cristo; el clásico, desde el año 150 después de Cristo hasta el siglo X aproximadamente; y el posclásico, desde el siglo X hasta el siglo XVI. Todos los aspectos de la cultura amerindia derivaban de su cosmología, una concepción del mundo y de la vida de clara raíz religiosa. Según la cosmovisión amerindia, el transcurrir del tiempo es cíclico, una energía cósmica reincidente que originaba los ciclos diarios y anuales del Sol y la Luna. Todo cambio y todo movimiento eran entendidos como el resultante de la interacción de dos principios naturales que se contradicen. Esta actitud originó los pares: el sol y la luna, el cielo y la tierra, el bien y el mal, el hombre y la mujer, entre otros. Así surge la costumbre de erigir templos dobles dedicados a dioses pares, por ejemplo, Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, que es lo que vuela y lo que repta. Por un lado, Quetzalcóatl como dios de la vida y del sostén del universo, y por otro, Mectatencutli, el dios de la muerte, de la integración y del final de los tiempos. El 4 como máxima posibilidad del 2, es decir, 2 por 2, de esta creencia nacieron símbolos como la cruz, que para ellos significaba la división del cosmos, los puntos cardinales. También el 4 fue significativo en la construcción de sus templos, pirámides escalonadas de base rectangular. La pirámide para ellos era la representación de la verticalidad de las fuerzas ascendentes y descendentes, el eje entre el cielo y la tierra, divinidad y hombre. Todo lo que para los conquistadores era concebido de manera individual, aislada, para las culturas amerindias era siempre asociado con lo demás, integrado al todo, y solo tenía sentido en la relación del conjunto. El tiempo cíclico era considerado como el palpitar de la naturaleza, el ritmo regular de todo cuanto existe. Por ello, se dedicaron a medir los intervalos. Esto los llevó a crear numerosos calendarios que alcanzaron una perfección superior a la de los europeos. En el todo cósmico, nada era concebido como aislado, incluido el arte, el que nunca constituyó un fin en sí mismo, sino como un puente hacia lo divino. Ningún arte ha adorado tanto a la naturaleza, en especial a la tierra madre, ni ha exaltado tanto su grandeza creando tanta variedad de imágenes para adorarla. Las creaciones americanas fueron originales y puras, sin ataduras a maestros o ejemplos y sin influencias o modelos extraños a su pensar y sentir. Se sostuvo la misma religión de la que surgió una cosmovisión única, con solo variantes de matices e incluso cultos inéditos como el de los felinos, el maíz, en un repertorio de formas y colores muy ricos y variados.
El primer grupo que alcanzó un verdadero nivel de civilización en Mesoamérica fue el Olmeca, que habitaba la tórrida planicie costera de Veracruz y Tabasco. La civilización olmeca se constituyó principalmente alrededor de 3 centros ceremoniales: San Lorenzo, La Venta y Tres Zapotes, además de manifestarse en otros sitios como la Laguna de la Venta. En esta localidad prehispánica, que fue la más importante por su organización social y religiosa, se encuentra la pirámide más antigua de Mesoamérica, un impresionante montículo de arcilla que tiene un diámetro medio de 128 metros y una altura de 31,4 metros. En este centro ceremonial se encontraron grandes tumbas que tenían dentro increíbles piezas valiosas que consistían en objetos de cerámicas y figuras de piedra. Estas, además, expresaban que las personas enterradas allí tenían un gran poder económico. Tres zapotes. Las élites residían en áreas constituidas expresamente para ellos, sin mezclarse con la clase más baja. Las referencias legendarias sobre gigantes y hombres de piedra se refieren a estas civilizaciones, quienes dejaron un legado perdurable de monolitos tallados, entre los que se encuentran gigantescas cabezas de piedra que probablemente fueron vistas y contempladas por pueblos posteriores como los toltecas y los aztecas. El arte olmeca se caracterizó por emplear un sistema de creencias chamánico, el cual también tenía una utilidad ideológica para el poder político. Asimismo, para proponer cualquier premisa sobre el arte olmeca, es necesario tener en cuenta su sistema de símbolos. Este se expresaba mediante imágenes incisas en una variedad de medios y de objetos. Además, el mensaje ideológico transmitido por el sistema de símbolos olmeca se mantuvo vigente como la matriz del poder religioso y político a lo largo de la historia de las civilizaciones mesoamericanas. La escultura olmeca, al igual que el resto de las manifestaciones artísticas de esta civilización, se caracterizó por su monumentalidad. Las figuras humanas eran representadas de forma mística, ya que sus rasgos no eran naturales. En la mayoría de los casos, los rostros estaban mezclados con elementos faunísticos. Por ejemplo, muchos monarcas eran representados con rasgos de jaguar. Esto quiere decir que las figuras humanas eran dotadas de rasgos fantásticos, donde las formas se distorsionaban con el objetivo de simbolizar el poder divino de los miembros de la nobleza. Las esculturas colosales fueron la expresión escultórica más conocida de los olmecas. Estas esculturas enigmáticas representaban un estilo artístico único tallado en basalto. Los hallazgos se han concentrado en la costa del Golfo, Tres Zapotes, La Venta, San Lorenzo y Laguna de los Cerros. Son cabezas colosales extraordinariamente bien talladas en bloques de piedra basáltica de alrededor de 20 toneladas cada una. Cada cabeza tiene un casco único y sus rostros son diferentes y de gran tamaño. Son cabezas que carecen de cuerpo y representan un tipo de raza negra que se proliferó en todo el arte olmeca e influyó en el arte mesoamericano y peruano pre-inca. Estos inmensos monolitos de expresión sabia fueron transportadas entre 60 y 100 kilómetros hasta el lugar en que fueron colocadas, lo que implicó una organización sociopolítica avanzada, así como una sorprendente destreza tecnológica.
Las cabezas de San Lorenzo constituyen el grupo de mayor perfección artística por la calidad de su factura y la profundidad en su expresión. Las 4 cabezas de la venta en Tabasco son impresionantes y grandiosas, aunque no tienen la misma calidad de factura que las de San Lorenzo. Las 3 cabezas de Zapotes son las menos conocidas y las de menor calidad artística. Se dice que estas cabezas representan a personajes de jerarquía de la sociedad olmeca. El jaguar ocupa un lugar importante en la iconografía olmeca como animal sagrado. Así lo muestran numerosas esculturas de toda la región olmeca. La serpiente emplumada, uno de los símbolos centrales de la religión mesoamericana, aparece representada en relieves como el monumento 19 de la Venta y en otros tantos a lo largo de la cultura mesoamericana. También el llamado dragón olmeca, un animal mitológico constituido por elementos de caimán, águila y jaguar, serpiente y algunos rasgos humanos. Aparecen varios elementos del arte olmeca. El arte y la simbología olmeca se caracterizan por sintetizar y estilizar elementos de diversos animales, combinándolos mediante una asombrosa imaginación plástica que alterna el realismo con la abstracción. Los tronos o altares fueron otras esculturas monumentales de los olmecas. Eran monolitos con forma de prisma rectangular. Se puede apreciar en la parte superior un bajo relieve y en la parte baja una escultura de bulto que representa a un soberano.
Los escultores olmeca también dominaron la cerámica. Figuras con caracteres infantiles conocidos como los caras de niño. También figuras humanas talladas en piedras semipreciosas. Pero no solo tallaban en piedra, también se encontraron bustos humanos tallados en madera. Y las conocidas estelas, en donde observamos una de las pocas figuras femeninas en el tallado. Otro elemento importante del arte olmeca son sus máscaras de jade y otras piedras semipreciosas representando rostros humanos. Los artífices de la estética olmeca supieron combinar el rigor de la geometría con el manejo de lo cóncavo y lo convexo. Respetaron la armonía de las proporciones y confirieron una admirable fuerza expresiva a cada una de las esculturas. Su inconfundible y magistral estilo artístico marcó sin dudas la cultura de México antiguo.
La cultura maya cubrió el territorio sureste de lo que es hoy la República Mexicana y que corresponde a los estados de Yucatán, Campeche, Tabasco, Quintana Roo y la zona oriental de Chiapas. Habitantes originales permanentes de esta región, los mayas desarrollaron según las regiones diversos estilos en arquitectura, pintura, escultura y otras artes en las que desplegaron un alto grado de calidad técnica. La labor de los artistas estuvo íntimamente relacionada con las características sociales, culturales y políticas de su entorno. El despliegue ritual era esencial para reafirmar el poder político. Los grandes conjuntos arquitectónicos, escultóricos y pictóricos servían como escenarios para la actividad ritual y cortesana, la cual involucraba el uso de artefactos lujosos, tales como vestimenta, adornos personales y otros de uso ritual como utensilios funerarios. Toda la vida de los mayas está inspirada en su religión, de allí que hasta la organización del Estado sea teocrática. La cultura maya era politeísta. Todas las creaciones mayas estaban fundamentadas por una concepción religiosa del mundo, ya que de este modo se concibe un origen divino y permeado por energías sagradas que determinan todo acontecer. Estas energías son los dioses, que encarnan en las fuerzas de la naturaleza, como los astros, la lluvia, y también son energías de muerte, como los dioses que producen enfermedades y la misma muerte. En las artes plásticas se representa como seres fantásticos, mezcla de varios animales y con formas humanas que llevan un atributo animal y vegetal, como ojos de serpiente, garras, colmillos y hojas saliendo de su frente. Los mayas rindieron culto a las fuerzas de la naturaleza y sus principales dioses fueron Hunabku, el creador, señor de los cielos y dios del día; Itzamna, hijo de Hunabku; Chak, dios de la lluvia y fertilidad de la agricultura; Hapuch, dios de la muerte; Yuncax, dios del maíz. La arquitectura maya participó de las características generales de las culturas americanas, pero tuvo modalidades especiales, incluso dentro de su propio estilo: el arco falso, la bóveda maya, cresterías o peines, estelas y altares. Se registraron varios estilos arquitectónicos, como el estilo de Petén en Uxmal, el estilo Usancita en Palenque, el estilo Puuc de Uxmal y otros. La escultura incluye una gran variedad de manifestaciones, como altares, estelas, lápidas, dinteles, tableros, tronos, jambas, columnas, figuras de bulto y marcadores de juegos de pelota. Sus principales características son la utilización del relieve, la monumentalidad en el tratamiento de los temas, el uso del color con el acabado superficial, la dependencia del ámbito arquitectónico, la profusión de signos caligráficos y ornamentales, la relevancia de las líneas curvas y el carácter abigarrado y escenográfico de la composición. Las estelas conmemorativas son magníficos trabajos, entre los que destacaremos los de Tikal, Copán, Quiriguá y Cobán. Se trata de enormes lajas de piedras clavadas verticalmente en el suelo, en las que los escultores mayas tallaron en bajo relieve imágenes del jubileo de sus reyes. Excelentes son los dinteles figurativos que flanqueaban las puertas de los palacios, los altares de piedras negras, aunque quizás la cumbre de la escultura maya sean los paneles de los edificios de Palenque. El palacio y los templos de las inscripciones El Sol, la Cruz y la Cruz Foliada constituyen uno de los mejores ejemplos de cómo el hombre es capaz de plasmar en piedra su universo religioso. Aunque los restos que han llegado hasta nosotros son muy escasos, la pintura mural del período clásico maya alcanzó una gran perfección técnica y una gran calidad artística, logrando un difícil equilibrio entre el naturalismo de los diseños y la gravedad impuesta por el convencionalismo de los temas. Aunque utilizan tintas planas carentes de perspectiva, los
muralistas mayas supieron crear la ilusión del espacio. Primero trazaban el dibujo en rojo diluido sobre una capa de estuco, después se pintaba el fondo quedando las figuras en blanco y posteriormente se iban rellenando los diferentes espacios con sus respectivos colores. Para sugerir la perspectiva y el volumen recurrían al fileteado de las figuras, la yuxtaposición de colores y la distribución de los motivos con diversos registros de bandas horizontales. Los murales más importantes que se conservan son los del sitio de Bonampak, en Chiapas. Las pinturas ocupaban la totalidad de las paredes de 3 habitaciones de un edificio. De la misma forma que los muralistas mayas plasmaron escenas mitológicas y cortesanas en sus composiciones, los ceramistas reflejaron diversos aspectos relacionados con temas similares. La cerámica policroma asociada con el mundo funerario fue la más extendida. La técnica era similar a la de los murales, aunque jugaron también con posibilidades expresivas que le brindaban el engobe y el pulimento. Suelen ser cilindros, platos y fuentes de distintas dimensiones donde la pintura cubría casi la totalidad de la superficie. Los perfiles de los dibujos se realizaban con negro sobre un fondo monocromo, crema o anaranjado. Las figuras antropomorfas alcanzaron también una gran popularidad y perfección. La talla de las piedras semipreciosas en jade y obsidiana suponen una valiosa aportación al arte maya. Figuras humanas excéntricas y collares alcanzaron un grado de perfección que las hizo ser incluidas en los ajuares de las tumbas más principescas. Tejido y arte plumario. Aunque las extremas condiciones de calor y humedad han impedido que estas manifestaciones llegaran hasta nosotros, las escenas figurativas que aparecen sobre distintos soportes nos permiten hacernos una idea de cómo debieron ser. Los reyes y dignatarios aparecen vestidos con taparrabos, camisas, capas, túnicas y mantas realizadas en algodón, piel y fibra vegetal. Los trabajos plumarios alcanzaron una gran importancia y desarrollo. Los artesanos mayas disponían de una tradición muy rica dentro del medio natural más apropiado. Los mayas utilizaban un sistema de glifos o ideogramas para su escritura. Hay un alfabeto oficial que fue elaborado por lingüistas y especialistas, el cual es oficialmente reconocido y utilizado en los libros de texto. Si bien entre los habitantes y aún los expertos de la lengua se manifiestan diferencias de interpretación y representación ortográfica. Los mayas también desarrollaron otro tipo de artes, como la música, la danza y la poesía. Elaboraron sus propios instrumentos musicales, tales como sonajas hechas de calabazas rellenos de semilla o cascabeles de serpiente, raspadores, tambores, caparazones de tortuga, silbatos, ocarinas y flautas. En el sitio arqueológico Bonampak, que se localiza en Chiapas, México, se encuentra la mayor evidencia de la existencia y el uso de instrumentos musicales en esta cultura. El calendario maya consiste en 3 diferentes cuentas de tiempo que transcurren simultáneamente. Este calendario es cíclico porque se repite cada 52 años mayas. La casta sacerdotal maya, llamada Hakim, era poseedora de conocimientos matemáticos y astronómicos e interpretaba, de acuerdo con su cosmovisión religiosa, los años que iniciaban, los venideros y el destino del hombre. El calendario maya, según algunos estudiosos, aparece ya en culturas más antiguas como la olmeca. Para otros, sin embargo, este calendario es propio de la civilización maya. Las similitudes con el calendario mexica ofrecen evidencia de que en toda Mesoamérica se utilizó el mismo sistema calendárico. El juego de la pelota se practicó ampliamente en todo el área maya y en otras regiones culturales. El juego formó parte de una actividad ritual que se practicó desde el periodo preclásico hasta el postclásico. La cultura maya concebía al juego de la pelota como un acceso al inframundo en el que los mortales tenían la oportunidad de retar a los dioses de las tinieblas y vencer a la muerte. El partido consistía en encestar la pelota hecha de caucho en alguno de los 3 aros de piedra que se encontraban dentro de la cancha. El juego concluía tras anotar el primer gol
y el capitán del equipo vencedor era honrado y ofrendado a los dioses. La arquitectura de las canchas refleja el carácter ceremonial del juego de pelota, así como su ubicación en las plazas principales del epicentro de las ciudades mayas. Sin duda, la civilización maya ha dejado un legado importante en materia artística, arquitectónica, matemática, astronómica y ecológica. Los aztecas se establecieron en el centro del Valle de México y expandieron su control en diferentes ciudades-estado ubicadas en Veracruz, Ciudad de México, Estado de Hidalgo, Puebla, Guerrero, Oaxaca, la costa de Chiapas y parte de Guatemala. El arte azteca es, fundamentalmente, un arte al servicio del Estado, un lenguaje utilizado por la sociedad para transmitir su visión del mundo, reforzando su propia identidad. Tiene un fuerte componente político-religioso. Se expresa a través de la música y la literatura, pero también de la arquitectura y la cultura, valiéndose para ello de soportes tan variados como los instrumentos musicales, la piedra, la cerámica, el papel o las plumas. El arte azteca muestra una enorme riqueza simbólica. Los artistas aztecas fueron muy creativos y utilizaron tejidos y plumas para la fabricación de artefactos decorativos o rituales. Los materiales que más utilizaban era la madera y la piedra, aunque muchas veces utilizaban pinturas con diferentes tonos de colores o piedras preciosas. Si hablamos de orfebrería, se ha de destacar que tenía diferentes influencias, entre ellas la más utilizada era fundir la plata y el oro. Además, utilizaban piedras preciosas para acompañar a la obra de arte. Los aztecas sobresalieron en la construcción de los templos, pirámides y otros edificios. En esta época, los artesanos trabajaban sin descanso para construir y mantener los templos y palacios. Pequeños templos se levantaron en lo alto de las pirámides construidas en tierra y piedra, con escaleras que conducían a sus portales, decorados con imágenes de piedra de los dioses, que en general tenían formas monstruosas y relieves con diseños simbólicos. Hay varias obras de artes arquitectónicas que nos ayudan a tener una idea general de lo que en su día fue la arquitectura azteca. Entre ellas podemos destacar el Templo Mayor, la Catedral Metropolitana, la Plaza de las Tres Culturas, entre otras. De todas formas, una de las cosas que tenemos en claro es que casi todas las obras arquitectónicas, el tema principal era la religión. Construyeron una gran pirámide en honor a Huitzilopochtli, su dios del sol y de la guerra. El Templo Mayor de los aztecas, que es uno de los grandes tesoros de la humanidad, aunque hoy solo quedan unas cuantas ruinas. Las pinturas aztecas eran hechas en paredes de templos, tejidos o vasijas de cerámica, utilizando colores fuertes y vivos, y los artistas representaban escenas de la vida cotidiana, batallas, rituales e imágenes de personajes importantes del imperio. La pintura en el pueblo azteca aparece ligada a la arquitectura. El color tiene un papel fundamental. Se trata de un color plano, sin matices ni sombras, y posiblemente con connotaciones simbólicas, creando pinturas sin profundidad, sin respetar la proporcionalidad. Este tipo de pintura estaba representada por personas que se denominaban artistas de élite o también llamados tlacuilos. Estos artistas poseían diferentes tradiciones de pintura. Un ejemplo de esto eran los caminos, los cuales tenían representados huellas de pies. Todas las pinturas eran realizadas con distintas y diversas tintas que intentaban lograr una linda y viva policromía. Las obras pictóricas son hoy ricas fuentes de información sobre la historia de la civilización. El arte con plumas fue uno de los tipos de artes más destacados, originales y únicos que crearon los aztecas. Las plumas se clasifican dependiendo la calidad, el color y las dimensiones que poseyera. Con estas plumas realizaban tapices y adornaban mantas, máscaras de rituales,
escudos o trajes de guerreros. Un ejemplo del arte azteca con plumas es el penacho de Moctezuma. Tiene una altura de 116 centímetros y un diámetro de 175 centímetros. El centro del penacho está hecho con plumas azules y tejuelos de oro en forma de medias lunas con piedras preciosas. En total tiene más de 400 plumas de quetzal, algunas de hasta 55 centímetros de largo. A la hora de hablar del arte azteca, tenemos que destacar que este pueblo era un gran escultor, ya que desarrollaba y creaba esculturas de diferentes dimensiones con temáticas relacionadas con la naturaleza o la religión. Los aztecas tenían una escultura muy expresiva y bien acabada, con un gran realismo significativo. Los aztecas escultores utilizan principalmente basalto, oro, piedras, cerámicas y maderas para hacer sus esculturas, y a veces las decoraban con pinturas de colores o incrustaciones de piedras preciosas. Los temas más utilizados en sus obras eran las imágenes de mujeres y hombres, y hacían ver los ideales de belleza que había en esa época. Las esculturas más grandes solían representar dioses y reyes, y las esculturas más pequeñas las utilizaban para representaciones de animales y objetos comunes. También representaban figuras sagradas, máscaras y calendarios. La escultura azteca más famosa es la Piedra del Sol, que tiene en el centro la imagen del dios Sol, los días de la semana y versiones de las historias del mundo, además de mitos y profecías. Los escultores más brillantes en el Imperio Azteca tallaban impresionantes imágenes de los dioses, a menudo de gran tamaño, para la exhibición en los templos y espacios públicos en el recinto sagrado de Tenochtitlán. La escultura sirvió para comunicar los conceptos de la religión azteca y formaban parte de complejos rituales. De expresión grave, retratan los ideales aztecas de la belleza femenina y la fuerza masculina. Cuidadosamente se representan los atributos, incluyendo características animales como colmillos y garras, con ropa específica para cada deidad, con tocados, pectorales y adornos faciales. Los aztecas fueron hábiles artesanos, teñían algodón, hacían cerámica y decoraciones muy diversas en oro y plata. Como artículos de lujo, esculpían muchas joyas finas talladas en jade. Eran maestros en la fundición, combinando oro y plata, realizaban joyas como collares, pendientes, pectorales, etc. También hacían figuras y recipientes. Sobre todo hicieron piezas de joyería, aunque también se han encontrado algunos recipientes y figuras unidas. Los metales se combinaron con piedras preciosas como el jade, la amatista y la turquesa. La música azteca tiene unas características muy particulares y estructurales que dependían sobre todo de la lengua que poseyeran los artistas y de la región. Evidentemente la música precortesana era muy compleja, además de que la escala musical no tenía existencia en esos momentos, por ello se basaban en los tonos que desarrollaban las personas en su habla. La civilización azteca tuvo un final abrupto con la llegada de los españoles a comienzos del siglo XVI.